Muy bien, buenas noches. Es una de las cosas más lindas que tiene TEN, esta familia, esta situación de pertenencia. Por eso siempre digo, todos nosotros trabajando para todos ustedes. Comenzamos este programa, vamos a tener al doctor Pablo Lanús, el ex fiscal de la Nación, un hombre que honró su cargo investigando la mafia del oro y otros casos de corrupción, para hablar de lo que está pasando en este momento de la Argentina ante lo que representa la reforma judicial y el componente político que la contextualiza. Vamos a estar hablando con el doctor Omar Sued, porque por supuesto tenemos 163 días de cuarentena, queremos ver ahora cómo sigue esto, fundamentalmente, más allá de las explicaciones del momento que estamos viviendo. Y la tenemos a Paula Bernini, siempre buscando allí en todo el país las cosas que están pasando para darnos cuenta de las complejidades de esta cuarentena, y está en el límite entre San Luis y Córdoba, viviendo una situación y mostrando una situación insólita, una verdadera barricada para impedir el paso de una provincia a otra. Así que esta va a ser la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en esta emisión del Corresponsal. Y por supuesto comenzamos con la reflexión de la semana. La quiero comenzar, por favor, con esta foto, porque esta foto tiene un enorme valor. Ya la estamos viendo en un segundo. Es la foto que dio la vuelta por todo el país. Lo vemos al presidente de la República. Ahí está, ¿sí? Está con Hugo Moyano, con uno de sus hijos, Jerónimo. Después estaba también completando la pareja del presidente de la República y la esposa de Moyano. Todos sin barbijo. La foto es actual porque ahí Moyano tiene un barbijo. Todos sin barbijo. Todos compartieron después, nos hicieron saber que compartieron esta foto, la subió Pablo Moyano, así que es indiscutible, ¿no? Compartieron un largo almuerzo de 6 horas, así, imagínese usted, ¿no? Sin ningún tipo de cuidado. Y quiero tomar esta foto porque es el ejemplo de esta kirchnerización del presidente de la República, que por supuesto representa una enorme decepción y un gran problema. Ustedes saben que las características esenciales del kirchnerismo son 3. La búsqueda desenfrenada del poder absoluto, la contradicción y, fundamentalmente, la mentira. Son 3 elementos que están en la esencia del kirchnerismo. Por supuesto, junto con esto está la confrontación. Ahí tiene usted definido el kirchnerismo. Entonces, esta foto es una foto que resume esa esencia del kirchnerismo y por eso digo, estamos viendo la kirchnerización de Alberto Fernández. Alberto Fernández, hace 15 días, 20 días, criticó duramente a los que se reunían en sus casas socialmente, porque se ha visto que uno de los casos de las fuentes de contagios son los contactos sociales, sobre todo en las casas, que son incontrolables. Y no solamente fue crítico de eso Alberto Fernández, sino que, más allá de su admonición, dijo, esto lo vamos a penar. Y hubo inclusive una discusión de tipo constitucional, porque estaba la pregunta, bueno, ¿y un fiscal puede allanar una casa porque la gente se está reuniendo? ¿Es esto constitucional o no? Esto lo dijo el presidente de la República. Es decir, aquellos que violaren esa norma podían ser sujetos de persecución penal y de estar acusados de un delito e ir a la cárcel. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hacemos entonces con esta reunión de Alberto Fernández con Moyano y compañía? ¿Les mandamos a un fiscal de la República? ¿Hacemos una denuncia ante una fiscalía federal y le decimos, miren, vamos a denunciarlo al presidente de la República, a Hugo Moyano, a su hijo, a su esposa, a la pareja del presidente de la República por haber violado lo que el mismo presidente de la República quiso ordenar? Entonces le digo al señor presidente, ¿en qué quedamos? Resguarde el valor de su palabra, porque si no la cuida usted, ¿quién la va a cuidar? Nadie. Esta foto, por supuesto que usted se da cuenta que hace imposible de cumplimiento cualquier norma de pedido de restricción a la gente, porque la gente, ¿qué ejemplo tiene el presidente de la República? El ejemplo que tiene es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El mensaje del presidente es, yo tengo el privilegio de poder hacerlo.
a mí no me va a venir a buscar ningún fiscal, a usted sí. Es tremendo. Esto es kirchnerismo puro. La contradicción es parte del kirchnerismo, es esencia del kirchnerismo. Pero hay más en esta kirchnerización de Alberto Fernández, que es realmente pésima, pésima desde un punto de vista conceptual y pésima para este momento del país en el medio de la cuarentena, y ya voy a explicar por qué. Decía que el otro elemento del kirchnerismo junto con la mentira es la confrontación. Es decir, si el kirchnerismo, si Cristina Fernández de Kirchner no tiene un enemigo, la vida no tiene sentido. Esa sí está en su genética, en su personalidad, que lamentablemente se ha transformado y se ha transferido a la esencia de la política. Y Alberto Fernández, que llegó al poder prometiendo terminar con la grieta, no viene haciendo otra cosa desde hace más o menos un mes que ahondar la grieta. Y esto lo vemos a diario, lo vimos ayer, por eso ayer no hubo en el anuncio una reunión tripartita, que es lo de menos eso, porque esas reuniones ya no conducían a nada. Pero el tema fue ese, lo vimos ayer criticando a Horacio Rodríguez Larreta y a la ciudad de Buenos Aires, en una inauguración que hacía en la provincia de Santa Fe. Lo vemos además en lo que es su actitud de cada vez menos diálogo con la oposición y además en su actitud de impulso a iniciativas que claramente tienen un estirpe kirchnerista. Quiero decirle al presidente de la República que es lo peor que puede hacer para este momento y que es una irresponsabilidad de su parte porque esto tiene consecuencias para la pandemia. ¿Sabe por qué? Porque cuando se politiza y se divide, entonces cualquier medida termina estando analizada no por la racionalidad de la medida, sino por la ideología o el ideologismo. Entonces, para los que son kirchneristas, las medidas de aislamiento son muy buenas, excelentes. Para los que no, no. Entonces, a mí me parece increíble que el presidente de la República no advierta la gigantesca irresponsabilidad en la cual ha caído. Porque ya vamos a estar hablándolo con el doctor Sued, si hay algo que necesitamos es que se sigan cumpliendo las medidas de aislamiento, uso del barbijo e higiene, junto con la flexibilización que tiene que ocurrir indiscutiblemente. Cuando Alberto Fernández divide políticamente, pone a todas las medidas médicas bajo la influencia de la ideología. Y esto es fatal. Se vio el 17A y se va a ver en muchas más marchas que va a haber en el país si el presidente no corrige este rumbo de kirchnerización que sin duda ha adoptado ya claramente, mostrándose como un súbdito de Cristina Fernández de Kirchner, que claramente, confirmando lo que siempre decimos, las patologías de conducta son incorregibles. Cristina es incorregible, su patología es incorregible y se expresa en cada momento, en cada circunstancia en la cual ella puede ejercer el poder. Hay un elemento muy importante para tener en cuenta desde el punto de vista técnico, que nos permite entender el valor institucional de la reforma judicial que ha generado el bochorno de la semana. Desde el punto de vista técnico, Cristina busca con la reforma judicial la impunidad. Desde el punto de vista político, por eso Cristina tenía necesidad de llegar al poder. La búsqueda de la impunidad le llevó a decir a Cristina Fernández de Kirchner que esta no es la reforma verdadera. Dijo una verdad. Hay un tema técnico importante para tener en cuenta. Esta reforma judicial mamarracho, que se aprobó en media sanción en el Senado, contempla la creación de juzgados federales y demás,
Ya a Cristina no le sirve, porque ella está en otra instancia, necesita algo más arriba. ¿Qué es más arriba lo que necesita? La Corte. Necesita una Corte adicta. Por eso esta reforma no le sirve. Le sirve la reforma de la Comisión Veraldi, la que está estudiando, esto lo vamos a hablar con el doctor Lanuse, la comisión que preside su abogado, un hecho insólito, que el abogado de una de las principales acusadas de corrupción en la República Argentina encabeza una reforma de la justicia. Tremendo, tremendo. Usted lo cuenta en El Mundo y no sé qué, le parece una cosa del peor humor. Entonces, obviamente, Cristina, ¿qué instancia necesita para poder tener impunidad? La reforma de la Corte. Necesita cooptar la Corte. Necesita coparla con jueces que le respondan. Para eso necesita otra reforma. Eso mismo es lo que hizo Menem. Menem, cuando asumió en el año 89, se dio cuenta que para llevar adelante ese gobierno profuso en hechos de corrupción, necesitaba una Corte adicta. ¿Cómo logró la Corte adicta? Con la ampliación del número de miembros. Es lo que quiere Cristina y tras eso va. Pero junto con esto, y esto sí para el final, cuando digo la incorregible conducta patológica de la expresidenta, de la vicepresidenta, es este ejercicio que hace ella del poder, que se vio el otro día en el Senado en muchos momentos, pero que lo resume este minuto, por favor. Viendo más oradores. ¿Quién pide la palabra? Presidenta, vuelvo a insistir con que las cuestiones de privilegio son para preservar el buen funcionamiento de la Cámara. Entonces nosotros ahora, todos los senadores, por lo menos los de la oposición, nos estamos enterando de un montón de cambios, Ya hubo un dictamen. Sobre el dictamen ahora hay casi 10 minutos de cambios del dictamen. Senador, van a votar en contra. A ver, No importa eso, Presidenta. Estoy haciendo una cuestión de privilegio sobre el funcionamiento de la Cámara. Si no, es extremadamente difícil. Estuvimos discutiendo, se supone que 30 horas en una comisión, se llegó a un dictamen, el dictamen lo conocimos, nosotros no lo conocimos hasta que se presentó, no podíamos ni saber si estábamos a favor o en contra, y ahora nos enteramos que hay 10, 15, 20 minutos más de cambio sobre el dictamen. Es muy difícil trabajar así, sinceramente. Impecable el senador Lustó, impecable. Esto que hizo Cristina, ¿por qué digo que ilustra lo que es Cristina en el poder? Esto que hizo Cristina se llama despotismo. ¿Qué es el despotismo? El despotismo es el abuso a través de la fuerza o del poder que una persona, o de la autoridad que una persona ejerce en su relación con otra. Es lo que hizo Cristina. Le dijo, senador, no me importa que usted tenga ese derecho, yo lo voy a pasar por arriba. Esta es Cristina, una déspota cabal. Vamos a los casos del día de hoy, ¿sí? Sin duda, acá tenemos el mapa, como ustedes lo ven, 9.230 casos, son casos altos. La semana pasada habíamos empezado la semana, el día lunes, con 8.900. Digo para que tengamos idea de lo que es la progresión de los casos en la República Argentina y esta curva que nos preocupa, nos ocupa y nos preocupa porque sin duda marca que todavía no sabemos cuándo va a llegar el pico, con las proyecciones que esto tiene, ¿sí? Para entenderlos. Por eso lo estoy saludando con mucho gusto a un destacado infectólogo argentino, es uno de los que afortunadamente son consultados, afortunadamente para el gobierno, digo, que haya infectólogos como el doctor Soy que son consultados. Doctor Soy, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar contigo. Del mismo modo. Bueno, ¿en qué estamos? No le voy a preguntar esta pregunta que creo que ya no tiene más sentido en cuanto a si el pico o no. ¿En qué estamos fundamentalmente en este momento para saber, obviamente si esto interesa, cómo manejar este presente, ¿no es cierto?, en su evolución? Bueno, estamos en una situación compleja, estamos en una situación, en una aparente estabilidad, con una tendencia al alta en la zona del AMBA, pero vemos con mucha preocupación varios brotes en provincias que no tienen la misma infraestructura y que no tienen la misma
cantidad de personal médico que están poniendo en riesgo la atención de las personas en Jujuy, en Mendoza, en algunas otras provincias que nos preocupan bastante, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de los gobiernos provinciales y al distrito del AMBA de que la gente siga respetando las políticas de distanciamiento, de no juntarse a menos de 2 personas, de no hacer reuniones sociales, en particular dentro de las casas, de no juntarse con otras familias, usar tapabocas y lavarse las manos permanentemente. Es muy importante este enfoque de interpretación que usted pone, porque los números siempre representan cosas absolutas, pero también el contexto, ¿no? Esto que marca que hay una precariedad en las provincias para enfrentar esto. Me lo decía el otro día algún director de algún hospital: mire, tengo 8 camas yo acá en Amaila, tengo las 8, y si tuviera 10 tampoco tengo más personal para atender, ¿no? Bueno, esa es la historia de hace más de 50 años en la Argentina, ¿no? Donde todas las provincias derivan los casos extremadamente graves a Ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, o a su hospital de provincia, de cabecera de provincia. Entonces los distritos del interior de las provincias tienen una infraestructura sanitaria muy basada en atención primaria, y eso es bueno en Jujuy sobre todo, donde muchas de estas actividades se están pudiendo llevar a cabo mucho más fácil a través de atención primaria, o en Neuquén o en algunas provincias del sur, pero es el déficit del sistema de salud argentino, aunque mucho mejor que en muchos países de Latinoamérica, es de hace varios años. Claro, correcto. ¿Les ha sorprendido que haya a esta altura aparecido esta, no quiero llamar eclosión, pero se ve sí una dispersión en el país que había estado ausente durante 2 o 3 meses? Bueno, ese es el beneficio de la cuarentena y el retardo que logramos con esa cuarentena tan prolongada, pero que protegió a muchas provincias, y todavía tenemos varias provincias con menos de 100 casos, ¿no? El caso de Catamarca, de Formosa, de Misiones, que tienen menos de 100 casos, y eso es justamente fruto de ese tiempo que tomamos y que la gente pudo aprender muchas medidas y que el sistema de salud se pudo organizar un poco. Obviamente con todo este tiempo, con todo este cansancio también de la gente, y también con por ahí mucha más circulación. Se han ido abriendo muchas actividades, y entonces por eso es que los funcionarios tienen que tener claro en qué momento volver a poner estas medidas restrictivas, y toda la sociedad tiene que ayudar en esos momentos. Las medidas no tienen que ser para siempre, pueden ser intermitentes hasta que bajen el riesgo, digamos, de terapia de sobrepasar el sistema de salud, y después volver a abrir y jugar con este cierre y estas aperturas intermitentes mientras el sistema pueda dar respuesta. Doctor, usted mencionó recién la situación de las terapias, y me quiero detener en esto, sobre todo por lo que está pasando con el personal de salud, que está con una situación de estrés importante que hace que en algún lugar el número esté ahí justo, ¿no? Sí, no solamente estrés. El personal de terapia es un personal limitado que requiere muchos años en formarse, y entonces cuando un equipo se infecta o hay que aislarlo porque estuvieron en contacto de forma no intencional con un caso positivo, bueno, eso reduce un poco la eficacia. Pero el cansancio no es solamente sobre la gente de terapia intensiva. Tenemos todos los hospitales trabajando desde marzo, la gente de guardia, la gente de las salas, los infectólogos, los clínicos, ¿no? Y entonces estamos trabajando todos desde esa época, desde la mañana hasta el final de la noche, sin descanso, y la situación sigue no bajando. Entonces, por eso es que le tenemos que pedir a la gente que seguimos apelando a la responsabilidad de la gente, de la necesidad que tengan en claro que más del 90% de las transmisiones, 99% de las transmisiones van a ser porque la gente se acerca a otra gente a menos de 2 metros sin barbijo. Y lo más grave es las transmisiones entre diversas familias o entre diversos grupos. ¿Por qué? Porque uno lleva el virus a su familia y produce una alta tasa de contagio intrafamiliar, ¿no es cierto? Entonces, si vos tenés tu propia burbuja, tu propia familia protegida, te cuidás de no salir, te cuidás de cuando salís mantener la distancia, vas a estar protegido. Pero si tu hijo en tu familia sale y toma una cerveza del Pico con unos amigos en la plaza,
todo el esfuerzo que haga el resto de tu familia lo vas a perder, porque puedes estar expuesto al riesgo a través de tu hijo. Entonces, por eso toda la familia tiene que tener este cuidado. Doctor Suez, obviamente esto tiene un valor descriptivo, presente, y obviamente lo que usted dice es impecable. Yo la crítica que le hago al gobierno es no haber planeado hacer compatible esto con la necesidad de una flexibilización razonable, ¿no es cierto? Y para eso hacían falta otras medidas que no son responsabilidad de ustedes, quiero decirlo. Ahora, usted pone muy bien la circunstancia que plantea un desafío para futuro, porque obviamente hasta que no aparezca la vacuna, que hay una serie de cosas que se van a seguir manteniendo. Y en este aspecto puntual me interesa, uno es el de las clases. Yo creo que en este momento, en esta situación, no sería responsable generar más actividades de contacto entre diversas familias, como te decía. Si una niña vive o un niño vive con su madre y su abuela en una casa, puede exponerse a otros niños que estén infectados en otras familias. Entonces, hasta que uno no empiece a ver en los distritos que hay circulación comunitaria, que el virus empieza o la tasa de infección empieza a bajar, a mí personalmente me parece peligroso. Son cosas que se pueden considerar en estas 4 provincias que tienen la situación muy controlada y que, digamos, tienen 5, 1, 2, 3 casos por día y no 1.500, 1.200 como tienen en la ciudad de Buenos Aires o 5.000 como en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué valor le da a este fenómeno de la reincidencia que, bueno, está teniendo un impacto mediático, inclusive en alguna revista médica ha aparecido? Me interesa mucho saber su opinión ya de especialista con respecto a esto. Bueno, los casos de reinfección están empezando a documentarse. Hay que recordar que la reinfección, para estar seguros que es una reinfección, uno tiene que demostrar que los 2 virus son diferentes. Claro. Porque muchos de estos casos de supuestas reinfecciones han sido en realidad persistencia del virus, porque la enfermedad era muy grave al inicio y porque las PCR pueden ser positivas hasta 2 meses después de la infección, aunque ya la enfermedad esté curada, ¿no? Porque detecta virus que no es viable. Pero hay un caso en Hong Kong, esto se siguió de un caso en Bélgica, un caso creo que también en Ámsterdam, pero son casos puntuales que dentro de un contexto de más de 20 millones de infectados en el mundo muestran que el fenómeno es posible, como casi todo en medicina, porque casi todo es posible, pero que es muy poco frecuente. Entonces lo más frecuente es que la persona que se infecta durante los próximos 3 meses no vuelva a tener una reinfección. Es normal que después de 2 semanas pueda tener una reagudización del cuadro cuando empieza el fenómeno inflamatorio, pero eso se resuelve espontáneamente o hay que estar vigilando. Pero en ese sentido, las personas que tuvieron un cuadro de coronavirus van a tener inmunidad durante por lo menos 3 meses y no hay que repetir las pruebas de PCR en ese contexto porque generan confusión y gasto innecesario. Correcto. La última le hago. ¿Usted entiende que las Navidades serán bajo el amparo de estos protocolos, doctor? Depende de lo que nosotros hagamos de acá hasta diciembre. Si somos capaces de bajar este número de infecciones, si somos capaces de limitar la transmisión, podemos tener la posibilidad de cambiar un poco esta historia que venimos viendo en las últimas semanas. Yo soy de Jujuy y me encantaría poder volver a mi casa y abrazar a mi madre y tener una reunión con mis 6 hermanos y con toda su familia, que somos más de 30 personas. Pero en un contexto así, para mi madre sería muy peligroso si en Jujuy, que es una ciudad en la que está sufriendo muchísimo ahora, nos juntáramos todos con ella y con todos los nietos, ¿no? Doctor Suez, un gusto haberlo tenido con nosotros esta noche, muy amable. Muchísimas gracias a vos. El doctor Omar Suez, uno de los infectólogos que asesora al presidente y un hombre destacado de la especialidad en la República Argentina. Vamos a estar con el doctor Pablo Lanuse en un momento más. Sí, pero ahora me voy con Paula incansable, Paula Bernini incansable, recorriendo el país y mostrándonos cómo están las cosas ahí. ¿Nos preparamos para recibirla? Muy bien, Paula está allí en el límite entre San Luis y Córdoba. Hola Paula, ¿cómo estás? Bella noche. Hola Nelson, ¿cómo te va? Un gusto estar nuevamente en el programa.
La verdad es que sí, como decís vos, incansable. ¿Por qué? Porque hoy recorrer las rutas de la Argentina cansa, agota a mucha gente que está catalogada como esencial. Los camioneros, por ejemplo, los periodistas y mucha gente también que tiene que cruzar los límites provinciales por fuerza mayor. Bueno, te quiero decir que te tenés que llenar de paciencia y tenés que tener el trabajo de entender que en cada provincia hay protocolos y reglas diferentes. Por eso estamos hablando de una Argentina partida. Nosotros estamos en la provincia de Córdoba ahora, en una localidad que se llama Achiras. A 10 kilómetros tenemos el límite con la provincia de San Luis. Yo digo límite, pero ¿sabés cómo dicen los vecinos del lugar? Frontera. Porque es infranqueable prácticamente pasar de Córdoba a San Luis. Está un límite que se llama, un control que se llama La Punilla. Vos por ese control podés pasar. Y antes, la ruta 30, que es la que está acá atrás mío, que lleva justamente a La Punilla, al cruce de Córdoba con San Luis, era una ruta donde vos podías ir y venir de manera fluida. Hoy no, hoy tenés que llegar, por supuesto, con todos los protocolos de la provincia de Córdoba y empezar a hacer todos los protocolos de la provincia de San Luis. ¿Cómo tenés que saber esto? Tenés que meterte en las páginas web, averiguar cuáles son las reglas de una provincia y las reglas de otra. Nosotros nos encontramos, Nelson, ayer con una imagen que realmente nos sorprendió a nosotros y duele tanto a la gente de San Luis como a la gente de Córdoba. Nos encontramos con una zanja. Mirá vos. Una zanja que tiene 17 kilómetros. Limita lo que es la provincia de Córdoba con la provincia de San Luis. No sé si ustedes la están viendo. Sí, la estamos viendo, es impactante. Pero esta zanja tiene hasta 2 metros de profundidad, Nelson. El gobierno de San Luis trajo una máquina y lo que hizo fue a lo largo de 17 kilómetros hacer esta zanja para que ningún cordobés pueda ingresar a la provincia de San Luis. Faltó el muro. Estamos hablando... Exactamente, estamos hablando de una trinchera, estamos hablando como si estuviésemos en guerra. Esta imagen nos sorprendió muchísimo porque venimos acostumbrándonos, que tampoco es normal, a todos los cruces con montículos de tierra. Claro. Pero esta zanja que vimos realmente nos sorprendió. Está hecha por el gobierno. Por el gobierno de San Luis. De Rodríguez La verdad es que exactamente, la verdad es que la provincia de San Luis ha tenido un rebrote en los últimos tiempos. Entonces han tomado decisiones de que la provincia está en alerta máxima. Pero ¿sabés qué pasa, Nelson? Hemos escuchado muchos productores. Algunos entrevistamos y otros, por supuesto, no nos da el tiempo. Pero los casos donde es necesario cruzar a una provincia o a la otra son innumerables y con diversos motivos. Gente que tiene el campo de este lado y la familia del otro, gente que tiene el campo del otro lado y la familia de este, gente que vive del lado cordobés pero tiene sus médicos de cabecera, su abogado del lado de San Luis. Porque, ¿qué pasa? Son pueblos que distan 5 kilómetros, 10 kilómetros, la gente va y viene todo el tiempo, incluso son muchísimos los productores que tienen un campo con una escritura y ese campo abarca parte de la provincia de San Luis y dentro de Córdoba, por supuesto, obvio. Hoy esos campos están atravesados por esta zanja, que realmente divide la Argentina, ¿no? Lo que hace es partirla y ya se está hablando de aduanas provinciales. ¡Qué bárbaro! Se está hablando directamente de estas fronteras entre provincias. Inconstitucional, es increíble. ¿La gente qué dice, Paula? La gente habla justamente de eso, de cómo le están cortando la libertad de circular en el propio país. La gente realmente entiende esto como inconstitucional y te dicen, nos están cortando las libertades. Y muchos que tal vez no son visibles, ¿no?, para nosotros, pero que cuando uno viene a estos lugares sí los puede conocer. Muchos lloran. Porque ayer hablábamos con un productor. Tengo una mamá, me dice, de 91 años, está del lado de San Luis. No la puedo ver. Entonces yo en un momento, ingenua, porque la verdad es que uno a veces hace preguntas que le digo, bueno, tenés la videollamada. Y dice, mi mamá no está acostumbrada a la videollamada. Yo no la veo desde marzo.
La escucho, me dice, y en mi cabeza quiero pensar que ella está bien, porque hago un esfuerzo, me dice, para analizar cómo tiene la voz. A mi mamá, me dice, la está cuidando una vecina y yo no la puedo ir a ver. Ese hombre está completamente quebrado porque se acerca una y otra vez al cruce a ver si lo dejan pasar y le dicen que no. Después había otro chico que vive acá con la madre del lado de Córdoba y la madre se tiene que operar con su médico de cabecera en San Luis. ¿Y no la dejan tampoco pasar? La dejan pasar. No me digas. No, porque cuando te dejan pasar, esta mujer se hace diálisis en el mismo lugar donde se tiene que operar, pero cuando la dejan pasar solamente de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y no hay manera de que se exceda de ese horario, porque si no, le cobran altas multas o puede quedar detenida. Qué disparate, Paula. Entonces, los casos son muchísimos, Nelson. Qué disparate, qué falta de sentido común. Como un disparate. Nosotros ayer hicimos una imagen en una nota que hoy se vio a lo largo de TN en varias salidas. Hay uno de los puestos que se llama del lado de Córdoba se llama La Cañada y del otro lado se llama El Cuadrado. Sí. Y tiene una montaña de 3 metros de tierra. ¿Sabes lo que hace la gente? Se acerca hacia la montaña de un lado, se acerca del otro, la gente, los vecinos de San Luis de un lado, los de Córdoba del otro, y se preguntan, ¿cómo está mi mamá? Qué disparate. Qué disparate. ¿Se murió alguno de mi ganado? Contame cómo está la siembra. No lo vi nunca, Nelson, esto. No lo vi nunca. No. Realmente estamos hablando de una Argentina partida, de una Argentina que, por supuesto, quiere cuidarse, por supuesto entiende los cuidados de cada gobierno, pero cuestionan mucho el tema de poder transitar libremente por la Argentina. Obvio. Además hay derechos, digamos, individuales protegidos por la Constitución. Esto que contaste de la paciente que no puede operarse es un tema realmente de una inhumanidad, digamos, sin límite. Hoy salió una nota y el productor lo contaba, era un chico que vivía con su madre y decía, yo necesito que ella vaya a operarse porque ella ya perdió la fecha, pero sí o sí se tiene que operar. Y por supuesto la mujer tampoco quiere ir a quedarse sola del otro lado. El único que tiene es su hijo, ellos viven juntos y al hijo no le dan tampoco el permiso. La verdad es que la situación que se está viviendo es muchísima. Acá había gente que estaba haciendo tratamiento oncológico del lado de San Luis. Y desde el 20 de marzo tuvieron que suspenderlo. ¿En serio? Porque no pueden cruzar. Por supuesto. Nosotros entrevistamos a toda esa gente y nos contaban esto. Eso es tremendo. Gente que tiene que ir a buscar la insulina del otro lado, porque la farmacia queda del otro lado, y no pueden ir, Nelson, directamente. La gente de Paunero no puede ir, por ejemplo, a un lugar que se llama Justo Darat. Justo Darat queda del lado de San Luis y Paunero del lado de Córdoba. Son pueblos que funcionan complementariamente. Toda la vida funcionaron así. Hoy no se puede pasar de un pueblo al otro, de una provincia a la otra. Y esto no está pasando solo con Córdoba y San Luis. Nosotros vamos a seguir recorriendo la Argentina, vamos a mostrarles qué pasa con Santiago del Estero, con Santa Fe, con Entre Ríos, con Jujuy, con Catamarca, San Juan. Son muchísimas las provincias que están completamente cerradas. Y la verdad es que creemos que no se están tomando el trabajo de analizar caso por caso. La semana pasada el caso de Solange Muse, que el padre venía de Neuquén a verla y terminó falleciendo, fue lo que puso realmente al extremo esta situación. Sin duda. Paula, impecable como siempre, mostrando esta realidad que debe obligar a las autoridades a tomar medidas de sentido común. Una cosa es la protección y otra cosa es la falta de sentido común. Un hijo puede ver a su mamá, aunque sea unos minutos. Un paciente tiene el derecho de tratarse. No permitir que un paciente oncológico no se trate es condenarlo a muerte. Sí, Paula. Hay un dato más que quiero que todos tomemos en cuenta y esto también es para que se nos prendan las alertas. Hay un juzgado federal en Río Cuarto que dijo que esta situación de que los pasos a las otras provincias estén cerrados es ilegal y ordenó levantar todas estas montañas de tierra. ¿Qué dijo la Justicia Federal de San Luis? Que ese juzgado no tiene jurisdicción sobre San Luis. Esto hoy está en la Corte Suprema. Quiere decir que también la justicia es diferente en cada provincia. La verdad que es más que cuestionable. Impactante. Esta radiografía. Seguramente el sábado que viene estarás con nosotros. Esta es la radiografía que tenemos que mostrar del país, pero no para destruir la cuarentena, sino para darle la racionalidad que la haga cumplible.
y que la cuarentena signifique la posibilidad de vivir mejor, y no en casos como este, lamentablemente, como estos pacientes que no pueden ir a tratarse, que es casi una condena a muerte. Paula, como siempre, impecable. Muchísimas gracias. Un placer. Muy bien. Creo que ya lo tengo al doctor Pablo Lanusse. Doctor Lanusse, ¿cómo le va? Vamos a ver si lo podemos tener. Buenas, Nelson, ¿cómo está? ¿Cómo Un está? gusto Bien. y gracias. Un gusto de tenerlo con Todo nosotros. muy bien. ¿A dónde nos lleva esta reforma judicial? Por favor. Lo escucho entrecortado, Nelson. Perfecto. Me pregunta por a dónde nos lleva la reforma. Le preguntaba hacia dónde nos lleva esta reforma judicial. No nos lleva a ningún lado, Nelson, a ninguna solución, a ningún lado mejor para la sociedad. Descarnadamente lo ha dicho la misma presidenta de la Nación. Ha reconocido que esa no es la reforma necesaria, una reforma que nos va a salir miles de pesos a los argentinos, que responde a un capricho, a una búsqueda de impunidad. Cuando Cristina dice esta no es la reforma que necesitamos, ¿entiende usted que lo que está diciendo es que necesita la reforma, la modificación de la Corte? Bueno, claramente, Nelson, lo que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner está diciendo es que esta no es su reforma, pese a que se sabe que tuvo preponderancia, intervención, como dicen los medios, personas allegadas a ella en la redacción. Pero lo grave de esto es que desautoriza al propio presidente, Alberto Fernández. Y claramente acá tenemos que tener en cuenta dos cosas, Nelson. Esta reforma que se votó, se le dio media sanción a senadores el viernes, no es la reforma que necesita la Argentina y mucho menos la que necesita y reclama con urgencia la sociedad argentina en búsqueda de un mejor servicio de justicia, de un servicio de justicia que nos proteja de los asesinos, de los narcotraficantes, de los corruptos, que nos dejen de matar todos los días y que se nos siga diciendo que la inseguridad es una sensación. Y por el otro lado está el verdadero objetivo de esta reforma, que es la reforma de la impunidad, la reforma de la venganza y la reforma de la creación de un sistema de justicia, no de un poder judicial, de un sistema de justicia militante que quiere cooptar y destruir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de un poder de la República para convertirlo en un tribunal militante dividido en salas, violando la Constitución. La Constitución habla de una sola Corte, con un claro y específico y excepcional control de constitucionalidad y fundamentalmente de control de los otros poderes. Esta no es la reforma que necesita la sociedad y nos están diciendo que vamos a gastar miles de millones de pesos en una reforma caprichosa que tiene un nombre y apellido, como lo tuvo la última moratoria impositiva, que detrás de la necesidad de socorrer a tantos miles de argentinos que con esta restricción de nuestras libertades indeterminada de tiempo estamos haciendo malabares para sobrevivir, se le garantizó un puente de plata a un socio de la vicepresidente, como es el caso de Cristóbal López. Sí. Entonces, acá se prefiere gastar miles de millones de pesos en una reforma estéril, pero vaya la paradoja, para reanudar un juicio contra el actual vicepresidente. No había, el Consejo de la Magistratura carecía prácticamente de 20 dólares mensuales para pagar una plataforma digital que pedía a gritos un tribunal federal para poder seguir haciendo sus cosas. Entonces, y además de eso, fíjese que Nelson, que lo grave que fue, como bien usted lo remarcó al comienzo del programa, la categórica actitud y respuesta y reacción del senador Martín Lustó ante el agregado a último segundo de la creación de cientos de cargos que no fueron ni debatidos en comisión ni debatidos en el recinto virtual. ¿Y todo por qué es eso, Nelson? Porque el gobierno cree que esta reforma es lo peor de vuelta, quiere demostrar lo peor de las prácticas prostituidas de la política argentina, que creen que todo tiene un precio y todo se compra. Entonces están creando un toma y daca porque saben que la verdadera batalla se va a dar en diputados, donde el gobierno hoy no cuenta con los votos necesarios para la aprobación. Si el espacio de los diputados de Roberto Labaña, del gobernador Schiaretti,
se mantienen en la posición pública que ya dijeron de que no iban a acompañar esto. Juntos por el Cambio ya lo manifestó y lo demostró con su coherencia en el voto en el Senado. Pero hoy claramente la batalla se va a dar ahí y por eso creen que creando cargos van a comprar voluntades, pero nuestras libertades no tienen precio. Claro, usted entiende, este es un punto clave, doctor Lanusse, que tiene muchas reminiscencias de la 125, porque en aquel momento lo que ocurrió es que ante la desesperación que tenía el kirchnerismo, a lo que recurrió fue a la plata, ¿no es cierto?, a la presión sobre los gobernadores, te doy plata si me das votos. ¿Cree usted que vamos a llegar a eso? Mire, está encaminado a eso, por eso detrás de esto también está la persecución del Procurador General Eduardo Casal para removerlo, está la persecución a jueces para trasladarlos violando la Constitución, como son los casos de los jueces Brugge, Bertuzzi, Castelli y otros jueces con competencia electoral. Y claramente yo invito, hoy es el día que conmemoramos los 210 años de la muerte de Juan Bautista Alberdi, del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución. Yo lo invito a reflexionar al presidente de la Nación, a ese Alberto Fernández reflexivo que supimos conocer, que se jacta de ser profesor de la Universidad de Buenos Aires, a quien se dice ser una abogada exitosa, que no me consta, pero ella lo dice. En el día de hoy reflexionen y retiren esta reforma que carece del consenso necesario, que lo hagan en memoria de Juan Bautista Alberdi y que a partir de ahora convoquen realmente a una comisión verdaderamente notable que esté integrada con criterio plural e institucional, con representantes de la Corte, del Ministerio Público Fiscal, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de la Federación Argentina de Magistrados, con las cátedras, donde se haga un verdadero replanteo y que se proponga un debate en serio legislativo en el año 2022, año que viene es un año electoral. A nadie le corre la necesidad hoy de reformar la justicia. A una sola persona le corre la necesidad de reformar la justicia para tenerla sometida y colonizada, como lo quiso hacer en el año 2013 con la democratización, la pseudo-democratización de la justicia. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner y su séquito que la acompañó durante el saqueo de los sueños de los argentinos en su periodo presidencial. Doctor Lanusse, ¿diría usted que esta reforma pone en riesgo la independencia de la justicia? Lo pongo con otra palabra. ¿Crea miedo en los jueces? Mire, Nelson, yo no creo que cree miedo en los jueces. Lo que sí que pone en riesgo es la existencia de jueces imparciales, de jueces elegidos por mérito, de jueces que tienen derecho a votar como quieren y a tener sus opiniones políticas como quieren, pero que frente al caso concreto solo se extiendan de acuerdo a la prueba y al derecho. Porque si no, vamos a tener lo que más de un vocero de Cristina Fernández de Kirchner ha dicho y es el objetivo de ellos, que es tener jueces militantes, jueces que aguanten los trapos populares y nacionales, así lo han dicho. Y eso es un disparate, porque así todo, lo que tenemos que tener en cuenta, que un tribunal, un juzgado, es el altar cívico donde cada ciudadano, donde cada uno de nosotros podemos encontrar protección y reparo ante cada atropello. Lo que está acá en juego es la república, la propiedad privada, nuestras libertades, no ir a Venezuela, a la dictadura venezolana. Fíjese, Nelson, lo que ha ocurrido hoy con la actitud de la ministra de Seguridad de la Nación, denunciando a las personas del sur que están reclamando por la no toma de tierras y no se hace nada respecto de los delincuentes que están usurpando tierras en el sur. Se ataca a los productores en vez de protegerlos de que se les abren sus hilos bolsas. Se pretende perseguir a quienes se manifestaron el 17 de agosto a favor de la República. Ahora, el presidente se puede reunir con el clan Moyano y está todo bien, viajan a donde quieren. Ahora, a un familiar nuestro se está muriendo, Nelson, y no tienen la sensibilidad humana de permitirnos ingresar a despedirlo. Estamos en la reforma judicial, es la antesala del deseo de este eufemismo que hablan de un nuevo contrato social, que es claramente reformar la Constitución para destruir la República, poner en riesgo nuestras libertades, la propiedad privada, la libertad de prensa, la inserción en el mundo
y llevarnos al espejo en el que ellos se reflejan, que es la dictadura venezolana, que no por nada no la repudian a nivel internacional. Es así, y por eso están persiguiendo y por eso están construyendo una caterva de acciones de venganza. Fíjese la paradoja, a partir de la usina. ¿Sabe cuál es la usina principal hoy de persecución a Juntos por el Cambio, por ejemplo? La AFI. La estructura que el presidente dijo que venía a depurar y que por eso lo intervino, hoy es la principal usina que está promoviendo e inventando violada y montadamente denuncias contra el expresidente Mauricio Macri y su entorno, donde hoy encuentra, por ejemplo, la protección y la falta de observancia clara y concreta del juez Auge, de la fiscal Incardona, del fiscal Giravide, que van adelante, con todo, con total de concretar esto que es a lo que vinieron, eso, pues no vinieron mejores, vinieron a terminar lo que no pudieron hacer antes del 2015, que es llevarnos a un país institucionalmente distinto, donde no haya consenso. Lo único que digo, lo grave de ayer, ¿sabe que fue el viernes en la sesión del Senado? ¿Sabe cuál fue la frase grave que la describe a la vicepresidente? Cuando le dijo a Juntos por el Cambio, ustedes si vuelvan a votar en contra. Así es. Esa es la actitud. Desprecian el Parlamento como lugar de consenso y de búsqueda de consenso para ideas superadoras. Eso usted lo dijo, son déspotas. Doctor Pablo Lanuse, muchísimas gracias. No, por favor, Nelson, a usted, que tenga buenas noches. El doctor Pablo Lanuse, una voz que queríamos escuchar. ¿Este es el país al cual nos quiere llevar Alberto Fernández? Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.